Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Estoy súper emocionada para el día de hoy porque vamos a la ciudad de Belén, sí, Belén de Judea, la ciudad donde nació Jesús. Hoy en día, la ciudad de Belén está bajo la autoridad palestina, pero está muy cerca, así que vamos a poner pie en carretera y en 30 minutos llegamos a Belén. Entonces, si están preparados, comencemos. Comenzaremos nuestro viaje aquí en esta hermosa región que se llama las montañas de Judea. Y aprovecharemos el camino hasta Belén para explicar un poco qué es la autoridad palestina. Vamos a empezar desde el principio. Existe una región que se llama Cisjordania y está dividida en 3 zonas. La zona A, B y C. La zona C es la zona de control israelí. La zona A es la zona de control de la autoridad palestina y la zona B es una zona de control mixto. ¿Pero qué es esa tal autoridad palestina? Fue creada en 1994 y son una zona autónoma, autoadministrada. Eso significa que tienen su propio gobierno, su propio presidente, sus propias elecciones, su propio sistema de salud, de educación, de impuestos. Es decir, es una región que realmente se autoadministra. Y ahora sí, gente, bienvenidos a Belén, o mejor dicho, a Beit Lechem, que es como llamamos a la ciudad en hebreo. Beit Lechem significa la casa del pan. La ciudad de Belén hoy en día tiene 30,000 habitantes, es decir, es pequeña, pero tiene mucha historia. Son más de 3,400 años de historia en esta ciudad y también, claro, mucha historia bíblica. Entre ellas, aquí cerca se encuentran los campos de Boaz, donde trabajaba Ruth. Aquí también en Belén nació uno de los reyes más grandes de la historia de Israel, el rey David. Y por supuesto también aquí en Belén nació Jesús. Hemos llegado a la plaza principal de Belén y aquí es donde se realizan las celebraciones navideñas todos los años. Y es hermoso, miles de cristianos de todo el mundo vienen a este lugar para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero estamos aquí hoy por causa de esta iglesia, la Iglesia de la Natividad, y dentro de ella se encuentra la Gruta del Nacimiento. Pero antes de que entremos en la iglesia, tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús de Nazaret nació aquí en la ciudad de Belén? Bueno, en esa época, hace un poco más de 2000 años, los romanos realizaban un censo, un recuento de la población. Y ahora, cada uno tiene que ir a la ciudad de origen de su familia para hacer el recuento de la población. María, por estar casada con José, tiene que ir a donde él va. ¿Y a dónde tiene que ir José? A la casa o a la ciudad de origen de su familia. Familia. Y ya que José, como la propia Biblia nos cuenta, es de la casa de David, tiene que venir aquí hasta Belén, la ciudad donde David y su familia vivían. Y cuando llegan a Belén no tienen dónde alojarse y por eso van a quedarse en el establo de animales y María va a dar a luz a Jesús dentro de un establo. Ahora en esta época aquí en la región de Judea, muchas veces los animales eran guardados dentro de cuevas, dentro de cavernas. Y por eso es la cueva del nacimiento este establo. Y ahora vamos a entrar juntos en la iglesia y ver la cueva del nacimiento. Vamos allá. Aquí en la puerta de la iglesia podemos ver también las fases históricas. Podemos ver allá arriba la marca de la puerta original. Había una entrada grandiosa en la iglesia y se fue reduciendo a lo largo de los siglos. También podemos ver aquí el arco del periodo de las cruzadas, pero la iglesia hoy en día tiene una entrada muy pequeña y por eso esta puerta también es conocida como la puerta de la humildad, porque todo el mundo tiene que postrarse, tiene que inclinarse antes de entrar en ella. Incluso si el rey llega aquí, tiene que inclinarse para poder entrar en la iglesia de la Natividad.
Este es el lugar de adoración cristiana continua más antiguo que existe en el mundo. Aquí hay cristianos orando desde el siglo II. Y ya podemos ver aquí la parte central de la iglesia y podemos ver lo hermosa que es. Gracias. Y la primera construcción hecha en este lugar no fue una construcción cristiana. ¿Cómo así? En el año 130, el emperador de Roma, Adriano, comienza a construir lugares paganos sobre lugares de adoración cristianos y judíos. Por ejemplo, en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén, construye un templo para el dios Júpiter. Y aquí, en el principal lugar cristiano de Belén, ordena construir un templo para Adonis en el año 135. Durante 200 años, este lugar funcionará como un templo para Adonis hasta que el Imperio Romano se convierte del paganismo al cristianismo y finalmente se construye aquí la primera iglesia, en el año 326 por el emperador Constantino y su madre, Helena. Y hay restos de esa iglesia de 1700 años aquí. El piso original sigue aquí hasta el día de hoy. Pero esta iglesia ha pasado por muchos giros y vueltas. En el año 529 habrá una gran rebelión samaritana que culminará con la destrucción de la iglesia. Y aún en el siglo VI, el emperador Justiniano ordena la reconstrucción de la iglesia. Y esta iglesia que vemos hasta el día de hoy, estamos viendo, gente, una iglesia de 1400 años de pie y en funcionamiento. Es la iglesia más antigua de toda la Tierra Santa. Pero ¿por qué no hay ninguna iglesia de ese período? Porque en 614 los persas invaden Israel y destruyen todas las iglesias de la Tierra Santa, con la excepción de la iglesia de Belén. ¿Por qué se perdonará esta iglesia? Porque cuando los persas entran aquí ven pinturas por las paredes. Entre las pinturas había representaciones de los 3 reyes magos. Y los 3 reyes magos, que son sabios del oriente, tenían vestimentas, al menos en el dibujo, similares a las vestimentas persas. Y ya que los persas se identifican con lo que está dibujado aquí, deciden perdonar a esta iglesia. Y por eso tiene 1400 años y después de eso se hicieron adiciones aquí a la iglesia, como por ejemplo estos mosaicos que vemos aquí arriba dorados, son del periodo de las cruzadas. Como podemos ver aquí atrás, la iglesia está en restauración en este momento. Podemos ver aquí la lona y los andamios. La iglesia ha estado en restauración desde 2013. Ahora voy a mostrarles fotos de la iglesia antes de la restauración y podemos ver cómo está ahora y la diferencia colosal que hay entre uno y otro. Y este fue un proyecto gigantesco de limpieza y restauración de la iglesia, y entre los países que ayudaron a financiar el proyecto está Brasil. Entonces también hay un poquito de Brasil en la restauración de esta iglesia. La custodia de la iglesia hoy en día se divide entre 5 denominaciones cristianas. Eso significa que cada uno de ellos guarda un pedazo de la iglesia. Los principales son los griegos ortodoxos, pero también tenemos armenios apostólicos, católicos romanos y también un poco para los coptos y para la iglesia ortodoxa siria. Y mira qué genial, llegamos aquí y estamos viendo que dentro de la cueva, en este momento, está ocurriendo una ceremonia de la iglesia armenia. Entonces, estamos escuchando sus cantos, también podemos ver el incienso que están colocando y tan pronto como terminen, también podremos entrar. Acabamos de llegar a los lugares cristianos más importantes del mundo. Tenemos 2 lugares muy especiales aquí dentro de la Gruta de la Natividad.
El primero de ellos es este espacio aquí, con esta estrella de plata de 14 puntas. Sabemos que Jesús nació en esta cueva y según la tradición cristiana, no solo en esta cueva, sino específicamente en este lugar. Cuando venimos aquí en una época normal, vemos miles de peregrinos aquí diariamente haciendo filas para poder venir y tocar en este lugar. Y en estos días tan difíciles y tan diferentes que estamos viviendo, para mí es una experiencia muy diferente estar aquí en el lugar prácticamente sola. Pero digo personalmente, prácticamente. En los pocos minutos que llegamos, ya había varias personas entrando y saliendo y rezando. Entonces, gente, este lugar no está vacío. Y sí, aún así, a pesar de todas las dificultades, los cristianos siguen viniendo aquí a rezar todos los días. Incluso estoy escuchando a alguien que va a entrar en un rato. Entonces, vamos a continuar. El próximo lugar que quiero mostrarles es aquí. Sabemos, según el Evangelio de Lucas, que después de que nace Jesús, María lo toma y lo coloca en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es el lugar donde se guarda la comida de los animales, sabiendo que esta cueva entonces era un establo. Entonces, bajando aquí podemos, gente, ver partes originales de la cueva. Sé que hay muchos añadidos que se han colocado aquí a lo largo de la historia, pero si miramos debajo de ellos, podemos ver partes originales de la cueva aquí. Están aquí negros, podemos ver, debido al hollín de las velas que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Pero lo más importante es que este es el lugar del pesebre, gente. Entonces, en esta cueva tenemos el lugar del nacimiento y también el lugar del pesebre demarcados. Ahora podemos ver la gruta del nacimiento y parece pequeña, vemos aquí el fondo de ella, pero no es la realidad. Si miramos, hay una puerta, vengan conmigo a ver esta puerta. ¿Hay algo aquí al otro lado? ¿Qué hay? La gruta del nacimiento, gente, es enorme y sigue hacia aquí, pero el acceso al resto de la gruta del nacimiento no es a través de esta iglesia. Y vamos a ver el resto de la gruta en un ratito. Estamos en abril, pero el ambiente navideño de Belén dura todo el año. Incluso aquí arriba podemos ver luces y decoraciones navideñas. Claro, en la época de Navidad hay mucho más, pero durante todo el año hay un ambiente navideño muy bonito en la ciudad. ¿Recuerdan que cuando estábamos dentro de la cueva, al fondo vimos una puerta y sabemos que la cueva de la Natividad continúa, pero no está accesible dentro de la iglesia de la Natividad donde vimos, solo hasta esa parte? ¿Dónde está el resto de la cueva de la Natividad? Dentro de esa iglesia. Se llama la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, es una iglesia católica. Y ahora vamos a entrar juntos y ver qué hay en el resto de la gruta de la Natividad. Y ustedes se van a impresionar de lo grande que es esta gruta. La iglesia de la Natividad que acabamos de ver hace un rato es la iglesia más antigua de toda la Tierra Santa. Pero esta iglesia por la que estamos caminando ahora es mucho más moderna. Es del siglo XIX, construida sobre los restos de construcciones mucho más antiguas. La primera construcción que se encuentra aquí en las excavaciones arqueológicas es un monasterio del período bizantino. Y la iglesia, como pueden ver en esta foto aérea, está pegada a la iglesia de la Natividad y la gruta se conecta por el subsuelo. Este es el mapa de la gruta de la Natividad. Entonces vean cuántos espacios hay aquí, cuántos lugares, cuántas salas.
Está la sala que vimos, que es el lugar del nacimiento y del pesebre. También hay un espacio llamado Espacio de San José, de San Jerónimo, que vamos a ver en un rato también. Es decir, este lugar es gigantesco. Y llegando aquí, muy cerca, vemos esta puerta. Aquí, esta puerta del otro lado, es la continuación hacia la gruta del nacimiento. Entonces, cuando estábamos allí, vimos esta misma puerta del otro lado. Esto nos muestra que realmente estamos en una gran gruta que fue dividida después entre las dos iglesias. Y todavía podemos escuchar a los armenios que están aquí terminando su oración dentro de la gruta, y dentro de esta misma gruta hay una historia muy triste. Podemos ver aquí a nuestro alrededor algunos nichos según la tradición cristiana. Estos nichos son parte de las tumbas de los niños inocentes. Cuando Jesús nace, el rey entonces, Herodes, ordena la matanza de los niños inocentes. Entonces aquí se cree que parte de este espacio fue utilizado precisamente como tumbas. Y aquí en la continuación de la gruta, en este espacio vivió San Jerónimo. Podemos ver aquí que está representado con una Biblia en los brazos. Lo que hizo aquí dentro de este espacio fue la traducción de la Biblia al latín, también conocido como la Vulgata. Y gracias a su traducción, la palabra y el texto bíblico se difundirán aún más dentro del Imperio Romano. San Jerónimo será sepultado aquí, pero más tarde su cuerpo será llevado. Entonces, hoy en día aquí realmente solo queda la memoria. Ahora estamos saliendo de la iglesia, pero tengo un mensaje importante más. Pero aprovechemos ahora y tengamos una hermosa vista de la ciudad de Belén. Y quiero anunciar ahora que nuestro canal tiene un club de miembros. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes pueden ayudar a nuestro canal y a nuestros nuevos videos y también recibir contenido exclusivo. Entonces, aquí abajo hay un pequeño botón que dice Sea miembro. Hagan clic allí y revisen las opciones de miembros de este canal. En el canal hay videos para todos los miércoles y domingos. Un beso para todos, muchas gracias por ver y nos vemos el miércoles con otro video especial aquí en la ciudad de Belén.